Hola a todos, buenos días. Este video tiene el objetivo de compartir o volver a compartir el tema del Management 3.0, de la gestión 3.0, que es parte del componente de habilidades gerenciales. Y nosotros vamos a revisar un poquito el contexto, qué significa esta gestión 3.0 y por qué lo estamos aplicando, ¿no? Entonces, surge realmente de la teoría de un señor que se llama Jorge Apello, es un investigador que ha trabajado con el tema de la gestión, ¿no? ¿Y por qué esta clasificación, no? En fin, eh, nosotros a lo largo de la historia, y ustedes están estudiando esto o comprenden eso cuando estudian el tema de empresas, ¿no? De administración, del componente de administración, nosotros venimos estructurando o tornando organizado, ¿no? Todas las etapas históricas en que pasa la ciencia de la administración, ¿no? Entonces empezamos desde la automatización por medio del vapor, ¿no? De las máquinas, cuando se da la revolución industrial, y venimos a lo largo de los años ya eh, trabajando o evolucionando, ¿no? La manera como realizamos, como producimos las cosas dentro de una estructura que se llama empresa o industria o organización, ¿no? Entonces pasamos por una escala de combustible, después automatizamos con robots a partir de la electricidad, ¿no? A partir de los años 70. Hoy estamos viviendo lo que llamamos de industria 4.0, que es un tipo de industria que se relaciona directamente con todos los aparatos tecnológicos que facilitan y permiten mejor y mayor producción de productos o servicios en las organizaciones, ¿no? Pero hay la discusión ya de un elemento o de una nueva era que se llama industria 5.0 y que vemos aquí, mire, eso migra muy rápido, ¿no? Comentaba a los estudiantes en clase que el año anterior, cuando preparaba estas diapositivas o la misma temática, aún no encontraba un dibujo que contuviera, que tenía, ¿no? La perspectiva de la industria 5.0, ¿no? Y ahora este año, ya 2023, ya lo tenemos, ¿no? Y la industria 5.0 trata de una integración de los elementos que ya hemos visto, ¿no? Como el vapor, la electricidad y todos los aparatos tecnológicos, ¿no? Considerando el ser humano en el centro, ¿no? Pero adicional también trata del tema de la capacidad de resiliencia, o sea, ser flexibles como organización, ¿no? En un contexto súper cambiante, afectado por diversos elementos, por una globalización y una necesidad de internacionalización muy fuerte a cada momento, pero también con una preocupación muy fuerte anclada ahí en los elementos de la sostenibilidad, porque si no tenemos ni siquiera capacidad de cuidar, ¿no? Los recursos naturales que tenemos, luego no tendremos cómo producir muchas cosas, ¿no? Entonces venimos en esta creciente, digamos así, del desarrollo, porque lo clasificamos para facilitar también la comprensión de lo que nos está pasando, ¿no? La industria 4.0, que es lo que tenemos ahora, es una industria que está muy metida con los elementos tecnológicos, considerando principalmente la conexión por Internet, ¿no? Y la capacidad de automatizar procesos. De esto nosotros tenemos entonces la capacidad de simular, no necesitamos, por ejemplo, construir un carro completo, ¿no? Para saber si va a funcionar o no. Nosotros podemos simular la creación o el design, por ejemplo, por medio de la realidad virtual o de los ambientes metaversicos, ¿no? ¿Cómo funcionaría este carro a partir de parámetros que son reales, como por ejemplo el atrito con el suelo, o qué pasaría en un golpe, o cómo funcionaría el motor, ¿no es cierto? Eso va atado de la mano con el tema de la robotización. No son los boots que estamos acostumbrados a ver en los dibujos o las películas, ¿no? Que es un robot humanoide, ¿no? Que representa una forma humana, sino los robots que están, por ejemplo, en atención a los clientes,
cuando ingresas a una sala de conversación o mismo una conversa por WhatsApp y que tienes un robot que está con informaciones pre-registradas y que puedan darte una atención casi semejante, en algunos casos, otros no, a de un ser humano, ¿no? También tenemos los elementos relacionados a la realidad aumentada 3D, y 3D, que está muy atado al tema de la simulación, el tema de la Big Data, ¿no? La Big Data es un conjunto muy grande de datos e informaciones que nosotros mismos vamos dejando registrados en la web en la medida que interactuamos con los sitios web, por ejemplo, ¿no? Y que nos dan posibilidad de conocer perfiles, gustos, eh, informaciones muy específicas, ¿no? Para obtener algún provecho. Por ejemplo, definir o identificar un grupo de personas que puedan tener, eh, no sé, gusto o que deseen comprar los productos que yo tengo para vender, ¿no? Y ahí, claro, nacen las llamadas que recibimos de contact center, etcétera, que a veces son completamente desviadas. Sin embargo, la analítica de Big Data ha venido evolucionando tanto que ya puede ser más asertiva, ¿no? Y no funciona obviamente solamente con las llamadas de contact center, sino que, por ejemplo, cuando tú estás navegando en la web, en la internet, te salen promociones o te salen difusión, propaganda, ¿no? De productos que pueden interesar. Es lo que pasa, por ejemplo, en las redes sociales, cuando salen también las ofertas, ¿no? ¿Por qué? Porque conocen tu perfil por medio del análisis de esta cantidad gigante de datos que tenemos acceso, ¿no? La Internet de las cosas, que es la Internet embebida en todo lo que utilizamos, por ejemplo, el smartwatch, ¿no? Que tenemos y que nos dice si está conectado, obviamente, que tenemos que tomar agua o tenemos que hacer ejercicio o que nos llegue una información, la refri que tenemos en la casa, que en Estados Unidos, por ejemplo, como está conectado con Amazon, puede informar a Amazon cuando te va acabando la leche, de manera que si quieres te envía automáticamente a la casa. Y esto cada vez más estará al alcance o al acceso de todas las personas. Parece algo como es de ficción, ¿no? De película. Sin embargo, hay industrias, por ejemplo, que ya tienen esto, ¿no? Tienen, por ejemplo, un ambiente donde hay los materiales depositados y a la medida que va bajando el stock de esos productos, el proveedor ya sabe y ya envía directamente, porque está contratado para esto, la necesidad de suplir estos insumos para las industrias, ¿no? Entonces, cada tipo de revolución tecnológica, desde el vapor hasta hablar de esa integración humano-máquina o humano-tecnología, afectó las industrias y necesita un tipo de gestión. Nosotros no podemos decir que el mismo líder o la misma gestión, la misma gerencia de recursos, insumos y etcétera, se hace, ¿no? Tanto en el momento que estábamos en plena revolución industrial como en el momento actual, ¿no? El contexto era otro, ¿no? Claro, si hacemos una otra evaluación de carácter más sociológico, podríamos incluso considerar leyes que se van cambiando, porque en este entonces, en la época de la Revolución Industrial, por ejemplo, niños, personas mayores, mujeres, hombres, todos trabajaban más de 12 horas al día, mucho más, incluso los niños pequeñitos, ¿no? Y hoy, obviamente, tenemos una serie de leyes que protegen y que dan derechos a las personas para que tengan remuneración justa, derecho al descanso, que niños no pueden trabajar, que las personas ya deben jubilar si están amparadas por el Estado, ¿no? Entonces, son camadas que vamos encontrando en la vida real y que son necesarias para comprender cómo es la dinámica de las organizaciones. Aquí, en este momento, estamos enfocados en dos aspectos. Primero, cómo está esta revolución tecnológica, ¿no? Considerando tecnología desde la máquina a vapor hasta la tecnología de la Internet, ¿no? Y cómo nosotros, como personas, como líderes o como gestores, actuamos en las organizaciones, ¿no? Entonces, de la industria 1 a la 5 o a la 4 que estaba aquí, ¿no? Trata de las revoluciones tecnológicas que encontramos y cómo esto viene perfeccionando a la producción, ¿no?
Cuando miramos el tema de las tecnologías, estamos hablando maneras productivas, maneras como organizamos las empresas. Cuando hablamos de la gestión, nosotros como gestores estamos, o la perspectiva de la gestión está tratando de cómo las personas interactúan con estas tecnologías para mejorar las condiciones de trabajo, las posibilidades de las personas y obviamente sin olvidar siempre también la producción como tal, ¿no? Entonces nosotros estamos mirando esas dos perspectivas, ¿no? Y miramos una tercera perspectiva, ¿no? Que es la perspectiva de la complejidad. Ya hablamos en algún momento sobre qué es la complejidad y la complejidad trata específicamente de que en cualquier análisis que vayas a hacer en tu vida tienes que considerar muchas otras aristas o muchos otros puntos de vista, ¿no? Que una sola perspectiva. Entonces, tenemos un mundo cambiante, tenemos un cambio generacional, tenemos el tema de la Internet y la conectividad, tenemos el tema de las guerras que estamos enfrentándonos ahora mismo, son dos guerras importantes y fuertes que nos afectan tanto humanamente, pero también en la dimensión empresarial. Tenemos crisis como hemos vivido en la crisis del COVID-19 y así tantas otras situaciones, ¿no? Tenemos el cambio climático que también nos está afectando. Entonces, todos estos elementos tienen que ser considerados cuando tú en cualquier organización, sea aquí en Loja, sea en Estados Unidos, sea donde sea, tomas una decisión y tienes que encontrar medios para que las cosas se solventen. Y ahí nosotros llegamos a esto que llamamos de gestión 3.0, ¿no? Es una clasificación, ¿no? Pero la gestión 3.0 está basada en qué? En una gestión muy ágil, muy flexible, muy acorde a todos estos elementos que estamos hablando, ¿no? La complejidad, el cambio climático, la conectividad, el cambio generacional, pero también está sostenido en este pensamiento complejo. Es decir, ninguna solución puede ser simple, porque los problemas que nos enfrentamos no son simples, ¿no? Eso no quiere decir que las cosas no tengan solución, sino que cuando tú vas a pensar en una solución, tienes que pensarlo de manera compleja, ¿no? De manera completa. Cuando vas a armar un plan de acción, una 5W2H o cualquier otro modelo de plan de acción, nosotros tenemos que pensar no solo en lo que vemos, sino hacer un esfuerzo colectivo con las personas de pensar soluciones que contemplen todas las aristas, ¿no? Siempre va a pasar que algo queda, pero nuestra tarea como gerentes o como directores o como líderes en una organización es pensarlo de la manera más compleja, más completa, perdón, posible, ¿no? Hay una perspectiva que nos ayuda un poco a mirar qué es o qué diferencias hay entre esta gestión desde el 1.0 hasta la gestión 2.0 y hasta llegar aquí la gestión 3.0, ¿no? Entonces estamos hablando que la gestión 1.0 fue hasta los 60, había una necesidad de control, ¿no? Una eficiencia operacional, una preocupación en producir, 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 menos preocupación con las personas, los comandos, el liderazgo era muy centralizado, ¿ya? Y a partir ya entonces de los 60, 70, fuimos migrando, ¿no? A una gestión 2.0, donde había ya una percepción del entorno, un enfoque de producción de escala, pero también con generación de valor, no es apenas producir cantidades, sino que lo que se está produciendo sea realmente efectivo y de valor a las personas. Hay una mejora técnica, ¿no? En cómo tomar las decisiones y cómo realizar la gestión. Y lo que propone el Management 3.0 o lo que estamos viviendo ahora es basado en modelo de negocio e innovación. Y si estamos hablando de innovación, estamos hablando de cuatro cosas anteriores, ¿no? El conocimiento, tres cosas, perdón, el conocimiento, la creatividad, la inteligencia y luego la innovación. Es decir, tenemos que estar mucho más abiertos
a ver otras cosas, a pensar fuera de la caja realmente para generar soluciones que sean eh, más direccionadas a la necesidad actual, ¿no? Hay una actuación en redes, entonces las empresas difícilmente caminan solitas, sino que van caminando en conjunto y hay una necesidad de que todas las personas comprendan los objetivos, que esos objetivos sean comunes, ¿no? Entonces, las organizaciones viven y se mantienen en red y la gestión se trata principalmente de personas y relaciones, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de un líder que está responsable o a cargo de la gestión de una organización, tiene que estar enfocado a mantener vivas y muy saludables las relaciones entre las personas y entre las organizaciones de diversas naturalezas o del entorno, ¿no? No es la competencia que teníamos antes, ¿no? Entonces, ¿qué dice el autor, este Jürgen Apello, directamente sobre qué es el Management 3.0, ¿no? Él dice que las empresas son complejas porque hay muchas dimensiones que tenemos que considerar actualmente y entenderlas es como gerenciar un monstruo, ¿no? Por eso es necesario seis ojos, ¿no? Para una gestión ágil. Y estos seis ojos está representado por este monstruo muy simpático que es Marty, ¿no? ¿Y qué es? Energizar las personas, es una necesidad, es una dimensión, empoderar a los equipos, alinear las restricciones, desarrollar competencias, estructurar el crecimiento y mejorar todo, ¿no? Entonces, el primer elemento que quizás sea más fácil de entender, energizar las personas, dice respecto a dar condiciones para que las personas puedan trabajar con todo su potencial. Lo que comentamos antes de el empowerment, ¿no? Crear espacios de motivación, cultivar la confianza entre las personas, determinar los desafíos de manera apropiada, ¿no? De manera que quepa en las capacidades de las personas. Nunca podemos subir o elevar la barra para que la gente también se sienta estimulada, pero nunca ponerles retos que no puedan cumplir y que sabemos que no puedan cumplir, ¿no? Desarrollar la inteligencia emocional o esta capacidad de percibir a sí mismo, cómo nos sentimos, qué emociones tenemos y también a los demás, ¿no? Entender los procesos emocionales de cada persona del equipo y crear un ambiente del creative flow o del flujo creativo, ¿no? Para que la gente se sienta a gusto de proponer las tonterías que sean y que en conjunto no los vamos delineando o delimitando o tomando las soluciones que sean aplicables al contexto que estamos viviendo. Esto es energizar las personas, es realmente tocar a uno y decir, tú tienes el poder, tú tienes el potencial. Claro, no creando una expectativa de que la gente se va o que va a criar cosas que no existen. Siempre tenemos que tener claro que las personas pueden dar lo que tienen para dar, ¿no? El segundo elemento son los equipos empoderados, y ahí salgo del individuo y vengo a los equipos, y que se trata de que las personas deben estar tan a gusto y conocer tanto cómo funcionan las cosas que tienen la capacidad de, como un equipo, autoorganizarse. Lo que hablábamos cuando hablamos de estilos de liderazgo, no necesito tener toda mi vida profesional la necesidad de que alguien me venga a decir, tienes que hacer esto. ¿Ya? Yo doy la capacidad, doy a las personas el espacio para que puedan criar esas cosas, para que puedan ampliarse a sí mismas, retarse a sí mismas, ¿no? Y van a equivocarse y por eso el tema de la resiliencia es importante porque permito que las personas se equivoquen de manera controlada. Es como tener una valoración sobre los riesgos que las acciones de las personas en los equipos tengan, ¿no? Entienden la finalidad e implicaciones de su trabajo y entienden claramente el objetivo de lo que hacen. Entonces, no tienen que repetir siempre los mismos procesos, pero saben dónde deben llegar. Pueden quizá crear maneras alternas de hacer una cosa, sin embargo, llegan a los objetivos, ¿no? Empoderar es dar condiciones para que las personas se sientan de esta manera y es un desglose natural o consecuente o que lo podemos trabajar en conjunto al ítem anterior que es energizar las personas, ¿no?
Los gerentes ayudan a las personas a superar desafíos difíciles y se establece un sistema de control distribuido. No es que uno controla a todos, sino que la misma necesidad de llegar a un resultado hace con que las personas mantengan un control y funcionamiento de todas las cosas, ¿no? Hablamos de autonomía y responsabilidad. Autonomía, yo sé lo que tengo que hacer, y responsabilidad es que soy capaz de dar respuestas sobre determinadas cosas, ¿no? El tercero es alinear las restricciones y eso dice respecto a alinear la manera como todos miran a algo, qué lentes utilizamos para mirar a algo. Tiene a ver con valor y cultura. El valor que tenemos todos como equipo, qué valores compartimos, ¿no? Y qué cultura representamos a partir del elemento que también vimos esta semana de cultura organizacional, ¿no? Si los valores están compartidos, se puede saltar mejor por las restricciones, ¿no? Porque es fundamental entender eh, qué es importante para cada uno, qué queremos ser, cómo queremos actuar, qué cosas queremos en la vida, ¿no? Casi como llegar al tope de la matriz o de la pirámide de la jerarquía de Maslow y entender hacia dónde las personas quieren irse, qué restricciones tienen y cómo hacemos para que de manera coordinada todos podamos enfrentarnos a estas restricciones, ¿no? El cuarto elemento o el cuarto ojo de nuestro amigo monstruito Marty es desarrollar las competencias. Una vez que las personas están energizadas, se sienten empoderadas en mi equipo, conocemos las restricciones, lo que vamos a hacer es tomar acciones para mejorar estas restricciones justamente, ¿no? Entonces, la competencia, como ustedes saben y conocen muy bien, es la suma de conocimientos, que son los conocimientos formales, las habilidades, que son las experiencias que tenemos base a este conocimiento, más las actitudes, que es mi sazón personal de cómo yo desarrollo estas habilidades a partir de los conocimientos. ¿Qué capacidad tengo yo de comunicarme, de liderar, de tratar a las personas? O ¿qué comportamientos tengo, no? Es necesario aprender siempre y de manera continuada. Esto no es una leyenda urbana, sino que es la cosa más importante que deben salirse ustedes cuando se gradúen, ¿no? Cuando tengan su título, cuando estén ahí en la ceremonia de grado, recuerden lo que les estoy diciendo en este momento. Terminamos una etapa y ya inicia otra, iniciamos otra. Pueden ser cursos cortos, pueden ser cursos informales, pero la formación debe ser constante, ¿no? ¿Por qué? Porque si no seguimos aprendiendo o poniendo en práctica las cosas que aprendemos, dejamos de aprender y desaprendemos, como que perdemos lo que hemos conquistado, ¿no? Ese aprendizaje puede ser formal, informal, pero debe ser continuo, ¿no? Aprender algo nuevo, tener el tiempo y el espacio para experimentar y considerar los resultados en su comportamiento. Eh, Significa que como líder de un equipo, las personas deben tener la oportunidad, deben tener el chance de, durante el trabajo, poder estudiar. No es que estarán estudiando cosas que no tienen sentido, relación con lo que hacen, sino que tienen el chance de incluso compartir las cosas que están aprendiendo y desarrollando y así, ¿no? Podemos mirar cómo este nuevo conocimiento se va acoplando a los comportamientos de las personas. Estructurar este crecimiento, ¿no? Entonces, pensar en estructuras organizativas que puedan permitir con que las personas crezcan, ¿no? Si tenemos una estructura muy jerarquizada, limitamos, ¿no? La posibilidad de que las personas crezcan. Y atado al tema anterior, cuanto más conozcamos las restricciones que tenemos, las limitaciones que tenemos, ¿no? Más podemos desarrollar tanto las nuevas competencias como cómo acomodamos estos nuevos conocimientos, como les comentaba hace un rato, ¿no? Dentro del equipo. La manera como se organizan los equipos, ¿no? Influye en la manera como se comunican, cómo toman decisiones. Cuanto más jerarquizada, cuanto más vertical, más difícil es llegar a la comunicación de abajo hasta arriba, ¿no? Entonces, claro, va a depender del tipo de industria que tenemos. Ni siempre tener mucha jerarquía es conveniente,
¿no? Los modelos nuevos de organización son más planos, ¿no? Hay menos diferencia. Hay ejemplos de empresas que, por ejemplo, mismo los pasantes, las personas que realizan prácticas profesionales, participan en la toma de decisión. ¿Por qué? Porque la estructura lo permite, ¿no? La complejidad es justamente la relación entre sistemas que tienen su propia manera de actuar y todo lo que está pasando en el contexto. Cuanto más complejo, cuanto más cerrado sea un determinado sistema, más compleja es la posibilidad de tomar decisiones, porque el nivel de comunicación no es top-down, no es de arriba hacia abajo, sino entre sistemas que están quizá paralelos y que tengan la misma potestad de tomar decisión sobre un determinado asunto, ¿no? Y por último, que todo sirva para mejorar todo, ¿no? Para mejorar todo es necesario mudar todo el tiempo, ¿no? Al menos hacer evaluaciones periódicas de cómo estamos avanzando para entender y volver un punto atrás, quizá reorganizar, reproyectar, cambiar cosas internamente para generar una mejora que sea efectiva, ¿no? Los sistemas y las personas también necesitan mejorar y estar abiertos a los cambios. Para preparar las personas a los cambios, es necesario comprender la finalidad de lo que se hace, qué objetivos se atienden y que las cosas que se realizan para esto pueden cambiar, ¿no? Tomar las cosas como muy duras o muy determinadas es lo peor que nos puede pasar. Nosotros somos lo que somos, aprendemos, crecemos, nos desarrollamos, aprendemos que tenemos la potestad y la capacidad de siempre mejorar, ¿no? Y esto es lo que tenemos que explotar cuando trabajamos en una empresa dentro de un equipo, ¿no? ¿Qué elementos pueden estar sujetados a estos cambios, ¿no? Y qué podemos trabajar y moldear con más facilidad, con más flexibilidad, ¿no? Esto es sobre el tema del Management 3.0 y nos vemos la siguiente semana.